Sebastián Pla por la amable invitación. Como otros currículos, el proyecto de currículo que comentamos debe ser visto como un todo y sus partes. Ambos elementos deben ser congruentes, deben tener nitidez, estética, por así decirlo. Una de mis conclusiones es que el proyecto de currículo que comentamos tiene partes positivas, frases y secciones excelentes, pero otras partes que no completan el rompecabezas del todo armónico, comprensible y pedagógico. En el todo o en las partes, no todo encaja. Unas partes no embonan con otras partes. ¿Cuáles son esas partes que no acoplan? Me voy a referir a 6 secciones. La primera es fallas de origen. Los últimos 3 sexenios han producido 3 currículos diferentes con diferentes ideologías. Neoderecha, neoliberal, neoizquierda o neodecolonizadora. La ideología de cada mandatario impone el tono curricular. En otras palabras, lo que hemos visto es que la pedagogía sigue a la política o los maestros siguen a los políticos. Necesitamos buscar la fórmula o una fórmula para constituir un instituto autónomo, en verdad autónomo, en materia curricular, una especie de Banjico en la educación, no por su naturaleza financiera obviamente, sino por su naturaleza autónoma. Así de importante es el tema. La ciencia económica en todo el mundo ha demostrado la importancia de mantener las manos de los políticos fuera del control monetario y la impresión de dinero para darle estabilidad a la economía. Lo mismo, de manera análoga, nos enseña la ciencia pedagógica. Los políticos y las ideologías deben de estar fuera del proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños y de los jóvenes. En este sentido, los currículos deben ser transseccionales y actualizarse constantemente según los hallazgos de las diferentes ciencias que impactan el crecimiento de los bebés, niños y jóvenes. Punto 2. Fallas procedimentales o procesales. Esta falla o fisura en el proyecto de currículo tiene que ver con la forma en la que se piensa, diseña, elabora y discute el currículo. Lo que tenemos a nuestra disposición ahora es un conjunto de 17 o 18 documentos muy extensos, como ya lo señalaba Ángel, y en algunos casos repetitivos sobre la propuesta de reforma curricular. Los currículos son temas científicos muy delicados que desde el principio se integran con equipos de personas conocedoras en los diferentes dominios del conocimiento, con la participación de todos los jugadores del proceso de enseñanza-aprendizaje y la intervención curatorial o mediadora de expertos, como revisores de pares que acoplan las propuestas al mejor conocimiento disponible, donde las opiniones de todos son ordenadas por los conocimientos científicos, que es el lenguaje basado en hechos. No es perfecto, pero es lo mejor que tenemos. Como la democracia no es perfecta, pero es lo mejor que tenemos. Pongamos, por ejemplo, los currículos del país que hoy por hoy es considerado como la mejor marca de la educación preuniversitaria mundial, Finlandia. Los finlandeses, por lo menos en los últimos 30 años, han actualizado sus currículos más o menos cada 10 años. Si uno lee los 3 eventos, los currículos no cambian radicalmente el uno de los otros. Son adiciones sobre los mismos de acuerdo con lo que uno aprende sobre la ciencia y la práctica educativa que alimenta a la ciencia. La última reforma curricular de mediados de la década pasada se gestó durante 4 años de trabajos constantes de muchos grupos de personas involucradas en la educación y que participaron desde el principio. Y hablamos de un país bastante menos multicultural que México, de solo 5.5 millones de habitantes, expertos en inclusión y en otras cosas como formación de maestros.
Como sociedad debemos revisar a fondo estos temas que son realmente institucionales si queremos darle viabilidad a la nación. Elaborar un currículo es un proceso muy delicado que requiere mucha participación, mucho cuidado y consenso. No es un proceso democrático donde se decide por votación, pero es un proceso de apertura donde se escucha a muchos, pero se decide por expertos. Punto número 3, ¿no? Que yo bautizo como salpicón de epistemologías. Por la forma en la que están redactados los diferentes documentos, se observa una especie como de salpicón de epistemologías. No necesariamente las de las diferentes materias o asignaturas que responden a sus respectivas áreas de conocimiento, sino de la extensísima introducción donde se plantean las bases filosófico-pedagógicas del currículo en el documento intitulado Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana, de 157 cuartillas, con muchas secciones todavía en construcción. Este documento parece más el texto de una apología al lenguaje de la decolonización y de las posturas del sur que el marco curricular o plan de estudios de la educación básica. Está tratado con la jerga de un dominio epistemológico muy específico cuya comprensión está limitada a ese dominio. Cuando esa jerga se acopla a menciones pedagógicas, los párrafos a veces son incomprensibles para lectores ajenos a dicha epistemología. Párrafo tras párrafo, en algunos párrafos me preguntaba cómo interpretarían las y los maestros de los diferentes niveles educativos lo ahí escrito. El lenguaje no debe ser ni ideológico ni complicado, ni epistemológicamente ajeno a la pedagogía, y debe ser muy cercano a la vida cotidiana de las escuelas, los alumnos y los padres de familia. No debemos llevar a la escuela discusiones de adultos que no se ponen de acuerdo con el modelo de nación, estado, país. Los trapos sucios, entre comillas, de los adultos se deben lavar en las arenas de los adultos, no de los niños. Debemos buscar un lenguaje que sea aceptado por todas las visiones y variaciones del espectro político. Ese lenguaje es el científico, adecuado al lenguaje cotidiano, como antes lo decía. Aunque sí existen muchos párrafos sobre todos los capítulos propiamente curriculares que fueron escritos por pedagogos, se detecta en la lectura que fueron forzados a adaptar su lenguaje al lenguaje de una ideología neodecolonizadora. El resultado es un collage difícil de comprender o poco creíble de una tinta pedagógica. Punto 4. El niño fuera del centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este es un cambio importantísimo en la visión pedagógica y la ciencia del aprendizaje de al menos 100 años de hallazgos que ha informado e influido los currículos escolares en todo el mundo, de que es el niño y la niña y los jóvenes quienes deben de estar al centro del esfuerzo educativo y pedagógico. En su lugar, el nuevo proyecto de currículo coloca a la comunidad en el centro, con sus saberes y costumbres. El niño es una persona, la comunidad, por así decirlo, una entelequia. Debe ser la comunidad la que sirva al niño y no el niño a la comunidad. Por mucho que se quiera orientar el esfuerzo pedagógico a crear una conciencia social, lo cual nadie niega, ni los currículos más neoliberales del mundo, ni conservadores del mundo, no se deben negar los procesos neurológicos, psicológicos, pedagógicos y personales del desarrollo de los niños. Se trata de niños preparados, enriquecidos en sus capacidades innatas, que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se convierten en habilidades las que contribuyen al desarrollo de la comunidad. El marco curricular le transfiere a los maestros y a las escuelas deudas sociales de décadas de malos gobiernos. Nadie niega las injusticias, inequidades, segregaciones y pobrezas de la sociedad, pero no son la educación y menos la pedagogía las culpables de las taras estructurales.
La pedagogía no es la ciencia que estudia y resuelve los desatinos estructurales de la sociedad, sino el desarrollo y crecimiento de los niños y jóvenes per se, punto. Tratar de adoctrinar a la pedagogía para que resuelva las tareas sociales le hará un tremendo daño al desarrollo al que tienen derecho los niños. En otras palabras, con esta propuesta les fallamos a los niños en su derecho a una educación de excelencia, para usar el término constitucional que sustituyó a la palabra calidad. 5. La simetría de los ejes articuladores, que se encuentran en la página 91 del documento citado. Un eje es un cigüeñal, árbol, núcleo, base, centro, algo que une y que permite que otras piezas se muevan de manera simétrica o al menos fluida y ordenada. Los ejes deben poseer entonces unas características conceptuales similares. Deben facilitar el resto del currículo. Veamos ahora cuáles son esos ejes. Lo cito entre comillas: inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, fomento a la lectura y escritura, educación estética, vida saludable, la comunidad como eje articulador. ¿Qué tienen en común esos ejes? Que se supone deben permear a los campos formativos y a las asignaturas y al estado mental de los maestros en el momento de propiciar el ambiente de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué tienen en común? Nada que sea fácilmente discernible o que se acuñe en moneda de cambio pedagógico. La inclusión, la interculturalidad crítica y la igualdad de género son conceptos ideales para una sociedad armónica y equitativa, que van mucho más allá de la pedagogía de aula. El pensamiento crítico es una habilidad. No es un ideal, no es un valor, no es un objetivo social. Es una habilidad personal, presente en toda la historia de la educación y cuya relevancia se ha enfatizado como habilidad o competencia en muchas propuestas curriculares del siglo XXI. Fomento a la lectura y escritura es una política educativa o escolar que resalta la importancia de algo obvio. Educación estética es una materia o el dominio de una materia. Vida saludable es un concepto que permea la vida en general de todos los seres vivos. Se trata pues de un collage, sin una lógica pedagógica, o sea, ¿qué debe hacer? ¿Qué son? ¿Son competencias transversales? ¿Son ideales? ¿No? ¿Son políticas educativas? Sin una estructura teórica que deja fuera muchas otras cosas importantes y mete muchas cosas que no son ejes, es una confusión, propicia una confusión de elementos o una especie de combinación sin estética. Punto 6. Saberes. El conocimiento científico es acompañado y quizá a veces subsumido por un nuevo superconocimiento denominado saberes, al grado de constituir uno de los 4 campos formativos del currículo, ¿no? Que son, ¿no?, el primero, lenguajes; el segundo, saberes y pensamiento científico; tercero, ética, naturaleza y sociedad; y cuarto, de lo humano y lo comunitario. Y se dice textualmente, ¿no?, interactúan en este campo, el de las matemáticas, los saberes de las matemáticas, las ciencias naturales, biología, física y química y la tecnología, los cuales propician el estudio integral de los fenómenos y procesos naturales asociados a algunos aspectos de las ciencias sociales y favorece el aprendizaje y adquisición del pensamiento científico, considerando los saberes de otras áreas de conocimiento y de saberes aportados por diversas culturas. Página 131. ¿A qué se refiere con saberes de otras áreas de conocimiento o de saberes aportados por diversas culturas? Quizás saberes o costumbres, o hábitos, o rasgos, o creencias, o mitos, o saberes entre las culturas con quienes convivimos. Página 132.
¿Qué sucede si estos saberes contradicen el pensamiento científico? ¿Por dónde le pedimos al maestro que se vaya? ¿Por el saber? ¿Por la costumbre? ¿Por el hábito? ¿Por el rasgo? ¿O por el pensamiento científico? No desconozco la importancia de los saberes y de los hábitos y de las costumbres. Lo importante es que en el proceso de enseñanza-aprendizaje debemos tratar de tener una continuidad de pensamiento científico. 7. Confusión de elementos. Los autores del proyecto curricular adoptan dos conceptos curriculares de países muy avanzados en educación, como los nórdicos y como también lo señaló Ángel, en la provincia de Quebec, en Canadá, como Finlandia, y que yo considero correctos, como son las fases en lugar de los ciclos, que ensanchan los ciclos escolares para permitir acompañar los ritmos e intereses de los estudiantes y jóvenes, niños y jóvenes, con mayor flexibilidad. Y el segundo elemento es la enseñanza por temas o fenómenos, que en otras palabras es romper los límites de las barreras de las materias a través de organizar episodios o espacios de aprendizaje en los que confluyan las enseñanzas de las materias en temas o fenómenos, que tienden, ¿no?, esta enseñanza por temas o fenómenos, a diluir la camisa de fuerza o el cartabón de cada asignatura. Eso me parece loable, ¿no? Y sigue, según considero, las mejores prácticas pedagógicas internacionales y curriculares internacionales. Sin embargo, la propuesta curricular no ofrece el mecanismo para propiciar el diálogo entre las materias y lo deja al criterio de los maestros. Dejados los maestros y las maestras a su criterio, o expuestos a cambios curriculares diferentes para los cuales fueron entrenados o capacitados o formados, los docentes harán lo mismo que han hecho siempre, pero le llamarán como las autoridades en curso les pidan que les llamen. La forma en la que el currículo finlandés resuelve el cartabón de las materias, que no desaparecen las materias, es a través del aprendizaje fenomenológico en lo que ellos denominan módulos multidisciplinares de aprendizaje, lo que documento en mi libro sobre el futuro de las escuelas. El objetivo del nuevo proyecto es loable en este sentido, pero le falta el mecanismo de aterrizaje. ¿Cómo hacerlo? De una manera que oriente a los docentes y les facilite la colaboración para una enseñanza basada en fenómenos. Y finalmente, la última sección, que denomino actividades de los maestros. A pesar de que el currículo le pretende dar al maestro la autonomía para aplicar la pedagogía que mejor se adapte al contexto, cuando uno lee los contenidos curriculares de las 6 fases de la educación básica, desde la inicial hasta la secundaria, la propuesta curricular le indica al maestro las actividades concretas que debe hacer en el aula. Una vez más, el currículo y después los libros de texto sustituyen al maestro. O sea, nos pasamos, digamos, al maestro del aula por el arco del triunfo, y es el libro de texto el que le dice al maestro qué debe de hacer, cuando el libro de texto y la tecnología deben de seguir al maestro y no al revés. El maestro se queda marginado a lo que el marco curricular critica de los currículos anteriores, un facilitador. Y el nuevo proyecto de currículo parece hacer lo mismo. Simplemente al concluir es, ¿qué sucede si los saberes con los saberes de los maestros? ¿Qué sucede si esos saberes son contrarios a la ciencia? Y bueno, pues hay casos interesantes, ¿no? Por ejemplo, por ahí cito en alguna de mis publicaciones de una encuesta vieja, ya de hace casi 20 años, que se le conoció como Encrave, en la que se decía que el 93.7% de los maestros declaraba creer en Dios, el 63.4% en los milagros.
La mitad de los maestros cree en la suerte, el 38% creía en el infierno y el 20% en las limpias. Si no lo mediamos a través del canal del filtro purificador, factual, basado en los hechos de la ciencia, perdemos la gran oportunidad de concentrarnos en el aprendizaje. Estoy de acuerdo con lo que ponen mis colegas anteriores, que el aprendizaje no se puede garantizar, ¿no? A lo mejor podemos tratar de garantizar algunos servicios educativos, pero el aprendizaje es un fenómeno personalísimo. Bueno, con esto termino, Ana Laura. Muchas gracias, doctor. Espero no haberme excedido mi tiempo. No, gracias.